tanto se rindió durante el juicio ya anulado y que se rendirá nuevamente en este nuevo juicio, se puede presumir, más allá de todo, se puede establecer más allá de toda duda razonable la participación del acusado en estos hechos y en consecuencia la responsabilidad penal de él en los mismos. Bueno, y para ahondar en este tema nos acompaña aquí en CNN Chile Rodrigo Román, abogado defensor, en este caso abogado defensor de Víctor Hugo Moyano. Abogado, gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo Montoya. De Víctor Hugo Montoya. ¿A qué atribuye usted la decisión de cambiar absolutamente y dar acogida a un nuevo juicio? Mira, el giro radical que toma la causa de Víctor Hugo Montoya Encina luego de haber sido absuelto de manera contundente por el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto hace un par de meses con un 3-0. Y el giro radical yo entiendo que está animado, está motivado por la razón política que es conocida por todos, ¿verdad? A propósito del ambiente que se ha creado a partir de las últimas 48 horas de lo que tuvo ocasión de ocurrir en la escuela militar. No me cabe la menor duda entonces que aquí este fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel más bien tiene un fundamento político que jurídico y exploraremos entonces los recursos, los canales necesarios para revertir dicha situación. Ahora, para que se acogiera la solicitud de la Fiscalía Sur, para que todo el mundo entienda, ¿era necesario que se presentaran nuevas pruebas o en virtud solamente de lo que había se resolvió dar un giro, el giro que veíamos? Mira, pudimos, entre lo que poco tiempo que transcurrió, entre la 1 de la tarde y hasta ahora, no hemos tenido acceso al fallo propiamente tal, todavía no está pegado en el sistema, no se nos entregó una copia tampoco. Pudimos hacer una lectura rápida por encima del fallo y la verdad que lo sorprendente que lo que señala hoy día la Corte de Apelaciones de San Miguel en buena cuenta es un copy-paste de lo que fue el recurso de nulidad del Ministerio Público en los términos de razonar en los mismos, de la misma forma que lo había hecho el Ministerio Público al solicitar la nulidad del juicio. Razón por la cual no contiene dicho fallo el argumento que lo lleva a anular desde la perspectiva del derecho del juicio. Entonces, para nosotros, por decirlo menos, es sorprendente aquello, pero por supuesto que es entendible, te lo decía, por el ambiente que se ha creado en el último tiempo en Chile. Bueno, la fecha para decidir estaba fijada hoy día, o sea, la coyuntura hizo a su juicio que se decidiera de esta forma, porque si no hubiera habido un vaso el día lunes, tal vez se podría haber rechazado. Mira, yo creo que efectivamente la coyuntura, tal cual tú lo señalas, no solamente determina la suerte que ha tenido el juicio de Víctor Hugo Montoya Encina, sino la suerte de un montón de hechos también de la política nacional, porque efectivamente es un hecho que no lo podemos hacer los lesos, ¿verdad? Es un hecho de trascendencia, de importancia, que reordena la situación y el cuadro político a nivel nacional. Y por supuesto que tiene una repercusión para el caso en particular de Víctor Hugo Montoya. Bueno, ya nos vamos a referir a este clima que hay en el país, pero en el caso de Víctor Hugo Montoya, ¿cuáles son las pruebas de ustedes para determinar y para demostrar efectivamente lo que a su juicio están tratando de demostrar desde el primer día en que se le detuvo la inocencia de Víctor Hugo Montoya? Claro, mira, aquí lo que hay, el hecho en particular es que Víctor Montoya fue acusado por ser autor indirecto del atentado que sufrió el retén de las Vizcachas el 9 de febrero del año 2013. A partir de aquella fecha, él estuvo privado de libertad por casi 16 meses en condición de acusado, luego cuando absuelto, en buena hora entonces puesto en libertad. Razón por la cual a nadie, ni a él ni a nadie le corresponde en Chile probar que uno no fue. Lo que corresponde, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, es que el Ministerio Público pruebe que se respete la presunción de inocencia. Exactamente, pruebe la existencia del delito y por otro lado la participación. Y a ese respecto entonces, el fallo que yo invito a todas las personas que ven en este minuto esta nota, los invito a que puedan leerlo, que están en las páginas del Poder Judicial, de manera contundente, de manera categórica, da cuenta por un lado de la investigación sesgada, parcial, con falta de profesionalismo que realizó la policía y el Ministerio Público, y al final del día señala de manera contundente también que no hay una sola prueba directa que involucre a Víctor Montoya en el atentado ocurrido en el retén de las Vizcachas. ¿Cuáles fueron las pruebas que se presentaron que usted calificó de irrisorias? No, insuficientes, incompletas. La única prueba que el Ministerio Público llevó al juicio fue el testimonio de 3 testigos reservados. Capítulo aparte, entonces, la falta de legitimidad de esta institución de los testigos reservados, ¿cierto? Y no solamente en este juicio, sino que en general, en lo que dice relación con la falta de legitimidad que esta institución contiene y que está expresamente señalado en la ley sobre conductas terroristas. No hay ninguna otra prueba material, ninguna otra prueba científica que vincule a Víctor Montoya con el atentado. Si tuviéramos tiempo, un par de horas acá, podríamos hablar de manera pormenorizada del caso, pero quiero dejar sentado ese precedente, y porque así lo dice la sentencia, que lo único que hay es el testimonio de 3 testigos reservados, testimonio que asimismo es contradictorio, es incompleto y es insuficiente, y no porque lo diga este defensor, sino que lo dice el fallo propiamente tal. Y eso vinculado a prueba indirecta
toda la prueba que resultó ser, según el Tribunal Oral de lo Penal de Puente Alto, parcial, sesgada, toda vez que no da cuenta de ningún caso de la participación de Víctor Hugo Montoya en este caso. Te cito un solo ejemplo, si me permites. Sí. Se dice que Víctor Hugo Montoya Encina habría sido el conductor del vehículo en el cual fueron conducidos dos sujetos que habrían puesto la bomba y luego que habrían huido en dicho vehículo. Ese vehículo fue periciado por la policía la misma noche, por el laboratorio de Carabineros, por la OCAR. En ese vehículo no hay rastro alguno de que hayan ingresado dos sujetos, no hay rastro alguno de ningún explosivo. Asimismo, se le perició el cuerpo y las vestimentas a mi representado, tampoco hay rastro alguno de explosivo, razón por la cual pudiéramos creer entonces que estos dos sujetos serían dos fantasmas que se introdujeron en el auto y se fumaron. Lo mismo dicen los testigos reservados que vieron dos sujetos subirse supuestamente a este automóvil y luego se los tragó la tierra, porque efectivamente no hay ningún antecedente a ese respecto. Ahora, cuando allanaron la casa de Víctor Montoya encontraron, entre las pruebas que se presentaron al juicio, un libro de la moral anarquista, documentos alusivos al caso Bomba, disco de la banda punk Coche Bomba, y en su computador que fue periciado se encontraron documentales de la ETA y de cómo armar bombas y armas. Esas fueron las pruebas que se adjuntaron a estas declaraciones de los testigos protegidos. Esa versión es la versión de prensa, esa no es la versión real, claro, de lo que se ventiló en el juicio. Lo que se encontró en el domicilio de Víctor Hugo Montoya Encina fue, entre otros, un CD de música de una banda sueca rockera, In Flame, que la policía entendió importante incautarla toda vez que la traducción al In Flame es en llamas, traducido al chileno hablando. Entonces la policía entendió que aquello era importante. Luego, efectivamente, se incauta un documental de la historia de la ETA, más no ningún instructivo, ningún manual para preparar bombas, no obstante la interpretación que hace la policía y particularmente la inteligencia. Pero fíjate que lo mismo hicieron de ahí para atrás, tanto en el llamado caso Bomba, tanto en el juicio de Petronelo, tanto en el caso Hannimer y en general, porque eso obedece al relato de la inteligencia policial, que en el fondo tras estos bombazos necesariamente están estas corrientes anarquistas insurreccionalistas. Pero todo eso terminó siendo ni más ni menos que especulación, y así lo dice de manera contundente no solamente este fallo, sino que lo explican los 4 juzgamientos anteriores por ley antiterrorista que hemos tenido en la región metropolitana del año 2010. ¿Debería haber nuevas pruebas en este caso? No es posible, el juicio se va a conocer con las mismas pruebas, nosotros tenemos la misma tranquilidad, así se haga por segunda vez o por 10ª vez. Nosotros tenemos la tranquilidad y la convicción que va a haber un veredicto absolutorio, porque la verdad que Víctor Hugo Montoya Encina es inocente, y no porque lo decimos nosotros, sino porque no hay ninguna sola prueba que vincula a mi representado con el caso que se investiga a propósito de la detonación del artefacto explosivo en el cuartel de la Vizcacha. El fiscal regional Raúl Guzmán ha dicho que este fallo, el de hoy, que acoge entonces la solicitud, reconoce el trabajo de la Fiscalía y dista bastante de lo que fue el veredicto que dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, en donde se denostó, dice, la labor del Ministerio Público de manera arbitraria e injustificada y se seccionó la prueba de manera caprichosa. Mira, la verdad que lo que dice el colega Guzmán, él ha dicho muchas cosas desde que está a cargo de estas investigaciones, pero lo que dice el fallo es otro tanto. Lo que dice el fallo es que efectivamente no se aportó prueba suficiente capaz de asignarle responsabilidad a mi representado, y eso se debió a la labor sesgada y parcial que tuvo la inteligencia policial en el desarrollo de su tesis, porque la verdad que lo que hay es que el Ministerio Público se casó con una tesis y de ahí no salió. Y esa tesis era entonces que mi representado, toda vez que la escribe una corriente de los Trash A, que es una corriente ligada al veganismo, entonces a partir de ahí habría una vinculación con lo que era el caso Bomba y con la colocación de las bombas. Abogado, relacionando ya lo que ha ocurrido esta semana y al ambiente que hay en nuestro país, ¿cuándo usted calificaría un delito de terrorista? Mira, a mí creo que no una acción criminal de terrorista. A mí no me corresponde la calificación, en definitiva le corresponde a los tribunales de justicia. De la perspectiva de la sociología, muy probablemente el acto demencial que tuvo ocasión de ocurrir el día lunes, ahora a las 14 horas en la escuela militar, pudiera ser calificado como terrorista. Luego, conforme a nuestro actual ordenamiento jurídico, difícilmente aquello puede calificarse como tal, toda vez que, entiendo que yo, ni tú, ni nadie, tenemos ningún antecedente respecto a la autoría del derecho. Si no sabemos quiénes son los autores, tampoco podemos saber cuál es la intención. Y si no sabemos, en consecuencia, cuál es la intención, no pudiéramos, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, estar en presencia de un delito terrorista. Sin perjuicio. ¿Pero el delito terrorista se califica per se o por quienes lo perpetraron? Es que por eso te digo, desde la perspectiva de la sociología probablemente pudiéramos concluir que estamos en presencia de un acto terrorista, pero conforme a lo que señala nuestro ordenamiento jurídico y lo que a mí me corresponde hacer, porque no soy un simple comentarista, yo soy abogado y en esos términos entonces me ciño a lo que dicen las leyes. Nuestra actual ley 18.314, que está a puerta de ser modificada, entiendo, con un equipo de expertos, señala que para que concurra el tipo penal debe necesariamente desentrañarse la intención del autor. Y como hoy día no tenemos claro quiénes son los autores, difícilmente podemos entonces arribar a esa conclusión. Por lo demás,
respecto a la autoría, hoy día ha quedado de manifiesto la posibilidad cierta que incluso sean agentes de derecha los que hayan ejecutado el acto demencial del día lunes. Lo dice el presidente de uno de los partidos de la nueva mayoría, el señor Quintana, lo dice profusamente en las redes sociales, porque la verdad, incluso es más, lo dice lo que para la inteligencia policial ha sido el foco o el buzón que recibe normalmente todas las adjudicaciones de los bombazos que han ocurrido en Chile el año 2005 a la fecha, que esta página de contrainformación Homodólar, que lejos de atribuirse algún grado de responsabilidad, algunos de los grupos anarquistas que ya escribían, señala expresamente, y eso fue publicado en algunos medios, señala expresamente que este acto se parece más bien a uno de los atentados que la derecha, no solamente ahora, sino que históricamente en Chile ha realizado. Usted, claro, ¿le ve alguna relación a cada uno de estos bombazos que se han venido suscitando, ocurriendo desde hace aproximadamente ya 10 años hasta llegar ahora? No, y tal cual lo señala la misma inteligencia policial. Hace unos días entiendo que en este mismo estudio muy probablemente estuvo uno de los expertos en inteligencia en el país, Gonzalo Yusef, quien popularmente hablando venía asustando a la población diciendo viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. ¿Cuál era el lobo? Muy parecido al lobo que rugió ahora en el bombazo de la escuela militar. Probablemente habría que preguntarle al señor Yusef si él tiene estos antecedentes y si los tiene hace tiempo, ¿por qué no los pone a disposición del ente persecutor? Sería sugerente entonces probablemente tomarle declaración al señor Yusef. Bueno, el señor Armendari dijo que nunca había recibido ninguna información relevante de la ANI. Bueno, y el jefe de la ANI, el señor Yusef, que hoy día quien ha tenido tribuna en la mayoría de los estelares periodísticos a señalar que efectivamente él sí sabe quiénes son los responsables y él sí sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, si él sabía que esto iba a ocurrir, entonces se dejó hacer. Y si se dejó hacer, eso es un hecho que también se tiene que investigar. ¿Usted le daría más atribuciones a las policías para investigar efectivamente hechos concretos, para no presentar pruebas como las que se han venido presentando y, entre comillas, no hacerle perder el tiempo a abogados como usted ni sus defendidos, en este caso en el que no se llegara a nada? ¿Cuál sería lo que debería hacerse? Mira, lo que ha ocurrido en Chile el último tiempo no comienza solamente con el lunes recién pasado, comienza con el domingo 13 de julio cuando hay una supuesta explosión en el metro de los Dominicos, ¿cierto? Y digo supuesta explosión porque de eso nada sabemos. Lo único que supimos al comienzo es que el autor habría sido un tipo de chaqueta roja, pero finalmente eso no resultó ser efectivo, ¿verdad? Luego lo que se dice respecto a lo que ocurrió el día lunes, que primero era un auto blanco que finalmente terminó ser de la policía y ahora persiguen un auto rojo. Entonces la verdad que la falta de seriedad, de profesionalismo de nuestras policías, de nuestra inteligencia, no sé si se suple necesariamente con más facultades, fundamentalmente con facultades intrusivas, sino que yo creo que se resuelve efectivamente con profesionalizar el trabajo, que es lo que ha dado cuenta efectivamente hasta